sería importante entender por qué el cannabis tiene estas propiedades medicinales, ¿no? Sí. Pero como para que todos entendamos. Creo que lo que hace falta resaltar es que tenemos un sistema en el organismo, que es el sistema endocannabinoide, que es un sistema que atraviesa todo nuestro cuerpo, tiene mucha presencia en el cerebro, en el sistema nervioso central, pero está presente en todos los órganos y sistemas de nuestro organismo y que llevan al organismo hacia el equilibrio. Este sistema está compuesto por receptores y por moléculas que nosotros producimos, que son cannabinoides. Les decimos endocannabinoides porque los producimos nosotros mismos en nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa? Si vos tenés un grupo de bomberos que tiene que estar todo el tiempo apagando incendios, se agota, ¿no? Es Sí. lo que puede pasar con cualquier sistema de la biología. Entonces, el punto es que lo que estamos observando en materia de usos medicinales de los cannabinoides es que los cannabinoides, que son los componentes que tiene la planta, las sustancias químicas que tiene la planta, sirven para hacer ese trabajo que nuestros propios cannabinoides no logran hacer. No sé si me doy a entender, Sí. pero sería como si este sistema de producción interna está agotado, entonces nos podemos valer de los principios de la planta para estimularlo y llevar al organismo hacia el equilibrio. El equilibrio total obviamente es una utopía porque vivimos en un medio que nos desequilibra constantemente, son las leyes de la termodinámica, Seguro. ¿no? Celeste, ¿dirigido a quién está esto ahora? Problemas neurológicos, ampliame ese tema. Bueno, los problemas neurológicos, neuropsiquiátricos te diría, aunque en psiquiatría da mucho miedo por los cucos sobre si la marihuana produce adicción o si produce locura y demás. En todo lo que tiene que ver con lo neuropsiquiátrico, la verdad es que el cannabis es una estrategia súper interesante, justamente por esto que te decía que el sistema endocannabinoide tiene mucha presencia en el cerebro. Entonces, de repente, epilepsias refractarias, esclerosis múltiples, incluso conozco casos de esquizofrenia que mejoran sobremanera con el uso de fitocannabinoides. Y esto habla de que no estábamos trabajando sobre el sistema endocannabinoide para restablecer esas situaciones de salud. Entonces se abre todo un panorama enorme para la medicina, para trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Actuando con cannabinoides sobre el sistema endocannabinoide. En el sistema nervioso central, como te decía, tiene muchísima presencia, pero este sistema tiene presencia en todo el cuerpo. Entonces, algo que la gente no termina de entender es cómo puede ser que sirva desde, no sé, Alzheimer, colon irritable, fibromialgia, cáncer o quimioterapia, acompañar el proceso de quimioterapia, dolor, epilepsia. ¿Cómo puede ser que sirva para tantas cosas tan diferentes? Bueno, eso tiene que ver con que el sistema está presente en todo nuestro organismo. Ella es Celeste Romero y está charlando con nosotros sobre cannabis medicinal. Subrayo, cannabis medicinal. No tiene nada que ver con estas personas que piden hoy la legalización de la marihuana. Eso quiero que también lo aclares vos. Estamos hablando de un aceite y no de la marihuana que están pidiendo su legalización ahora, ¿no? Sí, es controversial el tema. Sí. La verdad es que es controversial porque estamos hablando de la misma planta. Sí. Entonces, lo que dicen los usuarios recreativos es que todos los usos son terapéuticos, que nadie usa marihuana para hacerse mal. Lo que pasa es que también tenemos el desafío de cómo regular algo tan difícil como es la marihuana para todos sus usos, ¿no? No obstante, me parece interesante la experiencia uruguaya, que lo han regulado y que realmente si uno revisa los trabajos están haciendo mucha investigación. Y si revisás los trabajos de investigación hay un espacio que se llama Monitor Cannabis que va justamente monitoreando las bocas de narcotráfico, qué pasa con el uso de cannabis ilegal y con el uso del cannabis legal, qué pasa con el comportamiento de los usuarios, y la verdad es que no es el fantasma que a priori creemos. No obstante, como vos decías, una cosa son los usos medicinales y otra cosa es el recreativo, ¿no? Aunque existe esta controversia de que todos los usos son terapéuticos. Y cuando hablamos de cannabis medicinal, me parece que es importante, muy importante, destacar.
por un lado, que es la misma planta, sí, es la misma planta, y que quizás la misma planta que a una persona le sirve para divertirse cuando ve una película en el cine, a otra le puede servir para combatir un dolor. No es que las plantas que se usan para consumo recreativo no tengan propiedades medicinales, por eso son los desafíos de cómo regularlo. Y después otra cosa que me parece súper interesante es que el cannabis medicinal no solamente es en formato aceite. Nosotros acá en Argentina tenemos muy instalado el formato aceite y la verdad es maravilloso el formato aceite, pero si observas experiencias internacionales de regulación también, ¿no? Yo la semana pasada estuve en Colombia y ellos tienen acceso a supositorios, óvulos, aceites, cremas, obviamente también el uso de las flores, porque las flores vaporizadas sirven como rescate. Y sí, es parecido a un uso recreativo, pero sigue siendo un uso medicinal, ¿no? Sí, totalmente. Entonces son esas controversias súper interesantes de cómo regular esto para que la gente pueda acceder a una buena medicina y que salga de la ilegalidad, que es lo que hoy más nos preocupa. Hablando de legalidad o ilegalidad, debemos decir que el Congreso Nacional aprobó el uso del cannabis medicinal. Lo aprobó y después el gobierno lo reglamentó. Pero ahí es una reglamentación, digamos, parcial que tuvo el gobierno, vos me vas a corregir. Por ejemplo, se prevé el autocultivo. Solamente tienen que ser cultivados en laboratorios habilitados por el gobierno, ¿no? ¿Esto dificulta también el tratamiento de la gente que está buscando esta solución? Yo creo que dificulta muchísimo el aspecto de la vida, si se quiere. No sé si el tratamiento, porque la gente que está cultivando y que fue a exigir la ley para salir de la ilegalidad porque estaba cultivando para hacer un uso medicinal de la planta, sigue cultivando. Es difícil que la persona que empezó a cultivar y encontró la forma de recuperar, restablecer su salud o la salud de su hijo, de su padre o de quien sea, del entorno familiar, es difícil que esa persona que pudo mejorar esa situación a través del autocultivo quiera dejar de hacerlo. Y ahí tenemos un problema grande, porque cuando las familias fueron al Congreso a exigir tener una ley, lo que estaban pidiendo era salir de la ilegalidad. Y sí, tenemos una ley que habilita la investigación, que habilita que se produzca en algún momento cannabis de tipo medicinal, pero no habilita el autocultivo. Claro. La solución ya quiere la familia ahora, que está el problema, ¿no? Imagínate si vos tenés en tu casa 10 plantas que usás para, no sé, porque tu hijo tiene epilepsia, pongámosle. Entonces vos tenés las plantas que las usás para hacer los extractos. Y tenés cualquier problema legal en tu casa, no puedes llamar a la policía, porque uno de los problemas de los que hablan las madres, dicen, si me meten presa, a ver, no hay pruebas de comercio, ¿cuánto tiempo puedo estar? ¿No? O si tengo que estar y vale la pena, lo haré. Pero el problema es que se lleven las plantas. Claro. ¿Viste? Es tan difícil cultivarlo. ¿Vos conocés experiencias de este tipo? Son las experiencias que más conozco. Las experiencias que vengo acompañando hace muchísimo tiempo son de personas que cultivan. Y la realidad es que son experiencias maravillosas. Porque por un lado acceden a una buena medicina de buena calidad, porque nadie le va a poner pesticidas o va a maltratar una planta con la que después va a hacer un extracto medicinal. Claro. Esto es en Capital Federal, estamos hablando con Celeste Romero, la doctora psiquiatra, estamos en Capital Federal. Digo esto porque hay algunas provincias que ya habilitaron, ¿no es cierto?, la producción. Ahora, no sé si lo habilitaron el autoconsumo, que es pero no el autocultivo. El autocultivo. Y esto sí, yo si bien resido en Buenos Aires y trabajo en Buenos Aires, hace unos años que vengo trabajando en la temática y acompaño agrupaciones de todo el país. Y conozco cómo funcionan los distintos grupos de usuarios en distintas partes del país. Y a lo largo y a lo ancho del país hay gente que cultiva. Y como te decía, por un lado es súper interesante esto de cómo lograron restablecer situaciones de salud mediante el cultivo,
Y por otro lado, cómo se simplifican tantas cosas, ¿no? ¿Qué casos seguiste que dijiste, bueno, esta persona empezó el tratamiento, esta familia empezó y están contentos con los resultados? Muchos, ¿Sí? muchos. De diagnósticos, ¿me decís? Sí. Desde casos de acompañar procesos de quimioterapia, a casos de dolor, a casos de trastornos en el estado de ánimo, trastornos en el sueño, casos de esquizofrenia. Yo, como soy psiquiatra, mi espacio de mayor investigación tiene que ver con esto, ¿no? Con la producción o no producción por parte de la marihuana de psicosis, que esto yo lo venía estudiando ya hace bastante, y la verdad es que me encontré con esta cuestión fascinante, que es una buena herramienta terapéutica, siempre y cuando con un acompañamiento médico, siendo bien consciente de qué tipo de genética se usa, con un montón de precisiones. No es salga a usar el primer aceite de cannabis que encuentre, ¿no? Pero casos, la verdad es que hay, por ejemplo, tengo un caso en seguimiento de un paciente que cuando vino estaba en silla de ruedas, tenía alucinaciones, tenía delirios, y empezó con el aceite de cannabis y en poquitísimo tiempo remitió el cuadro de alucinaciones y delirios, que yo diría, wow, o sea, no esperaba que el cannabis haga eso, y pasan los años y ese cuadro no volvió, y la realidad es que a veces necesita usar la silla de ruedas porque tiene una parálisis cerebral, pero muchas otras veces no. Entonces digo, ¿no? Calidad de vida. Por ejemplo, se me viene muy presente el hijo de una amiga que nos conocimos por esto, pero ya la verdad es que somos muy amigas, que este chiquito tiene un síndrome genético y antes del cannabis llegó a romper todos los vidrios de su casa con la cabeza. A muy temprana edad, chiquitísimo, tuvo internaciones psiquiátricas prolongadas en lugares para adultos, donde tenía contención física, donde los medicamentos no le hacían resultado. Y hoy por hoy te muestro una foto y no lo podés creer de lo bien que está. Y eso es lo más impresionante de todo, que en general son casos que no respondían a nada. Y ahí está la respuesta. Celeste, en todo este proceso, lamentablemente cuando vos lo decís, yo paso de legal a ilegal, porque lamentablemente la ley entonces ahí no está respaldando a los pacientes. Porque vos le preguntás a tu paciente, bueno, ¿de dónde sacaste el aceite? ¿Qué te dice? Bueno, claro, la ley no respalda a los pacientes, eso es absolutamente cierto. La verdad es que hay algunos casos que están presentando recursos de amparo. Yo estoy acompañando un recurso de amparo que en su momento salió favorable el año pasado, en junio del año pasado. Habían habilitado a la familia a cultivar hasta 55 plantas para hacer el aceite para tratar un síndrome de Tourette de un niño de 8 años que es del sur. Y estábamos muy contentos, ¿no? Porque la verdad que el niño recuperó su infancia gracias al uso del aceite de cannabis. Y hoy por hoy el fallo se revocó. Qué bárbaro. Y así que ahí estamos viendo si vuelve a estar la autorización para cultivar. Igual la familia va a seguir cultivando, sí, obvio, pero lo que quieren es salir de la ilegalidad. La realidad es que el sistema científico, el sistema de las universidades se ayornó a que la gente cultive. Claro. Acompañó eso. Entonces hoy por hoy vos podés cultivar, hacer un extracto, o incluso si vas a utilizar la flor, llevar la flor para medirla en la universidad, y en la universidad te dicen la concentración de cannabinoides. Entonces está todo dado para que eso se habilite. Sí, falta el paso legal, digamos, que podría corregirse, digamos, con la misma reglamentación, porque la ley ya está hecha. ¿Seguiste el tratamiento de la ley en el Congreso, más o menos? Sí, claro, estuve ahí. Sí, por supuesto. Sí, lo que necesitamos es que se reglamente el artículo 8. Claro. Que es el que habilita el autocultivo, el que habla del autocultivo. Eso no sucedió aún, y está ahí el desafío.
Contame de tus viajes al exterior, ¿qué viste? Recién me contabas de Colombia, ¿qué otros lugares fuiste que dijiste, bueno, la verdad que esto es un formato a copiar? Bueno, por ejemplo, me parece que un caso súper interesante es el de Chile. Chile, la verdad es que tienen a la comunidad entera, de hecho la experiencia argentina surge de la experiencia chilena, ¿no? Posterior a la experiencia chilena. Tienen también una experiencia de cultivo amplísima, al punto que pudieron lograr un mega cultivo legal para producir un medicamento que tiene THC, que tiene CBD, o sea que tiene todos los componentes de la planta además, y ese medicamento hoy por hoy se distribuye gratuitamente. Eso me parece que es impresionante, ¿no? Sí, que se distribuya ya es un paso gigantesco que no sé si lo vamos a ver en Argentina, ¿no? Sí, no sé, y a mí lo que más me interesa de la experiencia chilena es que es una sociedad mucho más conservadora que la nuestra. Sí, a eso iba. ¿Cómo, a qué le decís a estas personas que hoy dicen, no, para estos, la verdad que quieren legalizar la marihuana, quieren hacer cualquier cosa, se confunde todo? ¿Qué mensaje lo das vos como profesional a nuestra sociedad? Claro, en la cabeza, que esté atento. Sí, que hay que observar la realidad, que hay que salir del prejuicio, porque los prejuicios no nos llevan a nada, ¿viste? Y la realidad es que el cannabis es una sustancia que tiene mucha publicidad en contra, por esta herencia del prohibicionismo, pero eso hoy está cambiando y está cambiando cada vez más. Lo que pasa es que está muy instalada la cuestión del miedo frente a qué es lo que puede suceder, y la verdad es que en el día a día la gente utiliza sustancias que son mucho más nocivas para la salud de lo que puede ser el cannabis. Sí. Muchísimo más. De hecho, sin ir más lejos, el cannabis no tiene dosis letal. Pero pareciera ser que es un gran veneno. Yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer es el de salir del prejuicio y dejarse atravesar por las experiencias exitosas, acompañar las experiencias exitosas, y nadie va a estar obligado a cultivar porque se regule el autocultivo. Claro. De hecho, yo creo que estamos próximos a poder tener productos también que se distribuyan en el país, que se puedan vender en las farmacias. No creo que lleve mucho más tiempo regular eso porque ya está empezando a suceder. Pero bueno, también sería interesante que el modelo de acceso pueda ser un modelo mixto, ¿no? Donde el que ya encontró la solución no tenga que estar volviendo a empezar un camino solamente porque los aspectos legales no contemplan qué es lo que necesita para su salud. Bueno, buen mensaje además, teniendo en cuenta de que la sociedad, digamos, necesita, o está un paso adelantado inclusive que la ley, ¿no? Es decir, ya la costumbre superó a esta ley que decías vos que hay que regular el artículo 8, ¿no? Que es autocultivo, es eso, justamente. Tal cual. Bueno, que siga tu lucha entonces, y mientras vos hablás, obviamente la cantidad de preguntas que se me vienen a la mente. Yo me imaginaba, por ejemplo, un médico que sigue un caso y que llega, si vos qué estás tomando, estoy tomando, pero ¿dónde lo conseguiste? El médico hace un cómplice, o es cómplice en su silencio también en este tema, ¿no? Sí, pero igual yo lo que siempre recomiendo es regístrenlo en la historia clínica. Como empecemos también a naturalizar esto, porque está sucediendo, y la verdad es que si uno como médico dice, bueno, yo voy a hacer como que no vi nada, y la verdad es que estás dejando al paciente solo frente a eso. Y el cannabis es una sustancia que si la persona la va a tomar todos los días, hay que estudiarla porque tiene interacciones, porque hay vías de administración que son mejores que otras, porque tiene intervalos terapéuticos, picos plasmáticos, como cualquier otra sustancia que se usa como un fármaco. Bueno, te agradezco que nos hayas recibido acá y espero que nos sigas recibiendo para ver cómo evoluciona todo esto. Yo te prometo hacer un seguimiento de la ley, a ver si sale algo de este tema, y bueno, vos seguís con lo tuyo y que sigan los viajes y las experiencias, porque lo que contás vos, lo que te cuentan los pacientes, evidentemente hay un resultado importante, ¿no? Y la sociedad también tiene que entender. Y subrayo, una cosa es cannabis medicinal y la otra es la legalización de la marihuana que están pidiendo en el Congreso también. Una ley ya salió, cannabis medicinal. Falta reglamentar el artículo 8 que tiene que ver con el autocultivo, como decía justamente Celeste. Y lo otro, bueno, será como en Uruguay, en
en otro momento, ¿no? Pero sí te agradezco mucho, si tenés algo que decir, ahí está, te escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto siempre un placer recibirlos. Gracias.